Hola, buenos días. Bienvenidos a esta instancia que proporciona Latinshare, que se llama Aprenda a diseñar aplicaciones en Power Apps. En esta ocasión vamos a ver un poco más sobre el diseño en sí que podemos darle a nuestras aplicaciones dentro de Power App, en el ámbito visual más que nada. Vamos a dar comienzo a este evento que, como ya vimos, se llama Aprende a diseñar aplicaciones en Power Apps. Esta presentación está enfocada al ámbito más que nada de los componentes de diseños que tenemos disponibles dentro de de esta aplicación Power Apps. Mi nombre es Charlotte Andrade Seguiel, soy ingeniera de proyectos dentro de Latinshare. Llevo más de 9 meses trabajando aquí y cerca de un año trabajando con las herramientas de las Power Platform de Microsoft. Bueno, la idea de este evento en sí es darle una muestra de lo personalizable que pueden llegar a ser las aplicaciones utilizando Power Apps, que no se trata solo de una herramienta para crear aplicativos estándar, sino que también tiene bueno, en sí tiene muchas limitaciones en cuanto al diseño y lo que a personalización se refiere, pero también hay bastantes elementos de los que nos podemos apoyar para lograr un diseño un poco más único y más ameno y agradable para los usuarios finales. Dentro de la agenda de hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que es Power Apps. Vamos a ver lo que son los temas por defecto al crear una aplicación y cómo modificarlos y qué salvedades tienen estos temas y cómo nos pueden ayudar también. Vamos a ver las propiedades de diseño de los elementos que tenemos disponibles dentro de Power Apps. Vamos a dar una pincelada por lo que son los iconos, que también nos son de gran ayuda, y la incorporación de imágenes. Vamos a ver la creación de un fondo con degradado utilizando HTML y vamos a darle una pequeña animación ahí para darle un plus. Y por último vamos a personalizar una aplicación a partir de una demo funcional y vamos a ir aplicando todo lo que vimos a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué es Power Apps? Power Apps es una herramienta de Microsoft 365 que pertenece a la suite de Power Platform, donde están Power Automate, que sirve para hacer flujos de trabajo, Power BI para reportes, por ejemplo, Virtual Agent, que se refiere a bots, y bueno, obviamente Power Apps, que es para crear aplicativos. Bueno, permite crear de forma rápida y sencilla aplicaciones personalizadas de bajo código para entornos empresariales. Power Apps nos sirve para crear un sinfín de aplicaciones útiles para nuestra organización, desde, por ejemplo, agendas, aplicaciones de inventario, reserva de espacio, aprobaciones, conexiones con reportería, ingreso de registro. Incluso podemos conectarlas con flujos de trabajo, con un Power Automate, y de esta forma crear aplicaciones más contundentes que pueden ser visualizadas desde el navegador, una tablet o el celular. La ventaja de Power Apps es que es un entorno un poco más amigable para trabajar y es considerada, como dice ahí, una herramienta de bajo código. Esto no significa que podamos empezar el 100% de cero a usarla. Eh, Nos sirve tener unas nociones básicas de lo que es programación, pero en sí no necesitamos un mayor conocimiento para comenzar a utilizarla. Es más, podemos crear una aplicación desde cero, partiendo desde una lista de SharePoint o Excel, sin nosotros tocar quizás ni una sola línea de código, y utilizar la función dentro de Power Apps, que sería empezar desde una lista de SharePoint o Excel, que viene por defecto. Se nos crean 3 pantallas, una galería para visualizar los elementos, una pantalla para agregar y editar registros y otras con los detalles de esto. Al usar de esta forma, o si bien nosotros creando una aplicación a partir de cero, de un lienzo en blanco, y agregándole los diferentes componentes que va a tener nuestra aplicación, esto nos entrega sí o sí un tema por defecto que se llama, que vendrían siendo
temas por defecto, este tema se otorga al crear una aplicación, se le asigna formulario, galerías, entradas de texto, botones y cualquier elemento que vayamos colocando dentro de nuestro aplicativo. Em, y como vemos aquí, estos temas también se pueden modificar. Y tenemos varios formas, o sea, diseños para colocarlo. Por ejemplo, vamos aquí a entrar. Aquí yo ya creé una aplicación. Esta aplicación es por defecto. Tomé una lista de SharePoint. Por ejemplo, tomé esta lista de SharePoint que son locales para reseñar. Que tiene 3 locales, tiene su dirección, su tipo de comida, si tiene delivery y tiene un dato adjunto con la imagen. Al crear una aplicación por defecto, que sería, por ejemplo, abriendo el portal y utilizando alguna de estas, por ejemplo, empezar desde una lista de SharePoint para crear aplicaciones de 3 pantallas. También podemos usar un Excel, una tabla en Dataverse, o en su defecto ya podemos crear una aplicación desde cero utilizando esta parte de aplicación vacía que nos toma un lienzo en blanco y nosotros les vamos incorporando los elementos. Pero sea cual sea la forma que elijamos para empezar, sí o sí nos va a comenzar con este tema por defecto, que es este color azul. Nos crea 3 pantallas, como vimos, una galería, una pantalla de información o detalle y una galería para editar o para, en su defecto, agregar nuevos registros. Bueno, como yéndonos a la pestaña de inicio, nosotros tenemos esta parte aquí abajo que se llama tema, que incluso dice aplicar un tema. Al nosotros abrir esta pestañita, vemos que tenemos varios tipos así de temas que nos pueden servir y estos se cambian simplemente haciendo clic en el que queremos. Por ejemplo, el que viene por defecto siempre sería este azul. Y yo al agregar cualquier cosa, cualquier botón que va a respetar este mismo tema por defecto. Pero si yo lo cambio, al agregar otro elemento, también va a respetar el que ya está. Por ejemplo, voy a cambiarlo a este más verdecito y digamos que quiero aquí agregar un botón. Entonces yo al insertar un botón, le coloco insertar un botón y veo que automáticamente este botón insertado respeta el tema en cuanto a colores y diseño que está siguiendo la aplicación. Y esto se cambia tanto para, bueno, para todas las pantallas de la aplicación y todos los elementos que estén, como vemos los tipos de letras, los colores, todo respeta el tema que ya escogimos. E incluso si agregamos elementos y después nos arrepentimos y ya no nos gustó este tema que viene por defecto, podemos irnos a inicio y cambiarlo por otro sin problemas. Por ejemplo, lo quiero cambiar por este púrpura. Entonces lo selecciono y veo que también los elementos que yo ya agregué, como este botón, los sigue respetando. De esta forma podemos darle un diseño si es que no manejamos sí o sí propiedad por propiedad de cada elemento. No es necesario estarla cambiando uno por uno para agregarle un tema por defecto. Aquí vienen ya colores preestablecidos que podemos utilizar para ir jugando con nuestra aplicación, darle otro tono que no sea el simple azul que viene por defecto en todas las aplicaciones y de esta forma darle un mayor diseño dependiendo de lo que se nos vaya ocurriendo. Y ya no es necesario ir cambiando cada elemento que vayamos incorporando a la aplicación si es que le vamos colocando más elementos. Volviendo a la aplicación, o sea, a la presentación, lo que vendrías ahora serían las propiedades netamente de diseño de los elementos que podemos encontrar dentro de Power Apps. Los elementos, estos tienen un apartado de propiedades que poseen una serie de características visuales que podemos modificar para ir adaptándolos al estilo que buscamos. Eh, tenemos 2 pestañitas que van a ser como importantes, que sería al seleccionar o sea, al crear un elemento o seleccionar un elemento ya preestablecido, vamos a tener una pestaña de propiedades, que es donde nos aparecen varios elementos que nosotros podemos configurar. Y también vamos a tener una pestaña que se llama avanzados dentro de esta misma, que es donde nos ponen aún más características para nosotros modificar. Y estas se dividen en características de acción, de datos y características de diseño.
Estas características están disponibles para la mayoría de los elementos de Power Up: botones, cuadros, entradas de texto, listas desplegables, pantallas, galerías, formularios, gráficos, botones, etcétera. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a la aplicación de prueba que teníamos. Vamos a volverla al tema por defecto para hacer. Aquí yo tengo, por ejemplo, ya elementos incorporados dentro de la aplicación que venían por defecto. Por ejemplo, esto ya es una galería. Esta galería tiene aquí algunos campos que son, por ejemplo, los orígenes de datos, los campos que yo quiero establecer que me aparezcan en la información de la galería, el diseño, si es visible, el tamaño, la posición de la galería, el color por debajo que está, por ejemplo, aquí está con blanco. Si esta galería tiene bordes, en este caso no tiene bordes. Por ejemplo, aquí podemos modificar este color y ponerle quizá un color aquí más suavecito por debajo, y vemos que nos modifica el fondo de la galería. También si queremos agregarle, eh, vamos a volverlo a blanco, si queremos agregarle un borde, aquí tenemos el borde en 0 y aquí simplemente tendríamos que asignarle un valor al borde, por ejemplo, de 2. Y tiene un color por defecto que si yo aquí quito, ven que se ve aquí una línea alrededor de la galería. Ese vendría siendo el borde de la galería. Y este borde yo le puedo dar el gruesor dependiendo de lo que necesite. Por ejemplo, si no quiero que aparezca el borde, lo dejo con borde 0. Y ya si quiero un borde que se note, por ejemplo, le coloco un borde 5. Aquí vemos que ya se nota un poco más el borde que rodea la galería. Porque esta galería por dentro también tiene sus propios elementos que vendrían haciendo estos cuadros de texto, que también tienen sus propiedades de diseño. Por ejemplo, aquí este cuadro de texto por dentro tiene, bueno, tiene el texto la fuente, que nosotros también podemos modificar y elegir alguna otra fuente de las que están disponibles aquí. Podemos darle el tamaño a la letra, podemos modificar si queremos negrita, seminegrita, una letra más clarita, más fina. Podemos poner cursiva, subrayar, incluso tachar el texto. Podemos modificar la alineación del texto si lo queremos alinear hacia la izquierda o centrado o alinear hacia la derecha. Aquí tenemos más opciones si queremos el texto visible o no lo queremos visible, la posición, el tamaño del cuadro. Esto es del cuadro, sí. La posición del cuadro de texto, no de las letras en sí. El tamaño de las letras vendría siendo el tamaño de la fuente. Y nosotros podemos modificar, bueno, la fuente y el tamaño de la fuente y el espesor de la fuente, el estilo y todo eso que vimos recién. Y ya esto sería netamente del cuadro en sí. Entonces, por ejemplo, el color del texto, aquí tenemos el fondo del cuadro, que si yo le elijo un color, el fondo del cuadro, por ejemplo, me va a quedar, si lo pongo oscuro ya no se ve el texto. Entonces el texto lo puedo modificar que se me vea como con letras blancas. Y así podemos ir jugando con las propiedades. Por ejemplo, vamos a dejarlo como estaba. Em, Tenemos más propiedades. Aquí yo voy a crear una pantalla en blanco al final para que coloquemos. Bueno, aquí también tenemos otras opciones de edición, que es al crear pantalla. Yo puedo crear una pantalla netamente en blanco, puedo crear una pantalla ya con una pantalla desplazable, una pantalla que ya venga con una lista y yo simplemente le asigno el origen de datos. Igual lo mismo una pantalla con formulario y yo luego le asigno el origen de datos y las voy modificando. Una pantalla que hace el símil de una acción ya correcta, una pantalla que es tipo tutorial, que viene con una galería que nosotros podemos ir modificando según las necesidades que tengamos, una pantalla que simula un correo electrónico, que simula una agenda, que simula un calendario, que simula un gestor de reuniones y así.
Esas también son muy útiles en caso de que necesitemos ir creando una pantalla en específico y no tenemos que ir agregándole componente por componente. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar una pantalla en blanco para mostrarle las propiedades de los componentes y voy a agregar una de las cosas más simples que hay, que es un botón. Entonces yo agrego un botón y este botón, al seleccionarlo, me entrega propiedades y avanzado. Por ejemplo, en propiedades yo tengo el texto que va a tener el botón. Por ejemplo, aquí yo puedo modificar este texto y colocarle a mi botón. Este va a ser un botón de guardado. Entonces le voy a poner guardar. El modo de este botón que está en editar, o sea, ¿qué significa eso? Que yo lo puedo presionar y debería hacer algo si es que así se lo indico. Si está visible, aquí tenemos la posición del botón, el tamaño que tendrá el botón, el espaciado del texto que tendrá nuestro botón. Aquí tenemos los colores del botón. Este es el color de la letra del fondo, el color de adentro del botón, del relleno, por decirlo así. Por ejemplo, si yo lo cambio aquí, se cambia el color. Aquí tenemos el borde también que podemos modificar. Incluso los bordes tienen algunos estilos. Podemos decirle ningún borde o dejarlo en borde cero si es que no queremos ningún borde. Tenemos bordes sólidos que son una línea, bordes de puntos que son, bueno, puntitos y bordes de guiones. Y aquí nosotros les vamos dando, por ejemplo, el grosor que queremos a ese borde. Por ejemplo, démosle un grosor de 4 para que se vea más o menos, que se ve una leve línea un poco más oscura alrededor de nuestro botón. Esto viene por defecto y ya toma, por ejemplo, aquí en el borde tengo esta parte donde me aparece un color y al apretarla me dice que el color de esto va a estar opacado, o sea, oscurecido un 15% con respecto al color que ya tiene el fill, que sería el fondo del botón como si, el relleno del botón, el fill del botón, lo toma y para asignarle el color del borde lo opaca un 15%. Entonces, si yo cambio el color, también cambia el color del borde. Tenemos el radio del borde también, que aquí nosotros podemos decirle está con un radio 10, pero por ejemplo, si quisiésemos un botón más recto, le colocamos 0 y vemos que nuestro botón, las bordes, las esquinas son 100% así rectas. Y ahora si queremos, o a lo mejor ese botón es muy agresivo y queremos un borde un poquito más redondeado, no sé, aquí podemos ponerle un 30 y vemos que ahora los bordes tenemos pasamos de tener un botón rectangular básicamente a tener como un botón un poquito más ovalado, más redondeado. Todo va a depender del tipo de aplicaciones o del estilo que queramos darle de todos modos a nuestra aplicación. Aquí también podemos modificar la fuente del botón, o sea, de la letra del botón. Por ejemplo, no sé si queremos darle como un estilo así. Podemos ir cambiando por ejemplo, un guardar así, le aumentamos el tamaño de la fuente, le ponemos, no sé, que sea negrita. También podemos tenemos la misma edición que tenemos como para texto, las tenemos también para los textos de los elementos, que sería en este caso como para el texto del botón. Lo mismo, podemos usar cursivas, subrayar, tachar, determinar la alineación del texto. Luego aquí ya tenemos o sea, propiedades que son ya del botón, por ejemplo, el color que se le va a colocar al botón cuando este esté deshabilitado, el color al presionar el botón, el color al mantener el puntero sobre el botón y las informaciones del botón. Aquí, por ejemplo, nos entrega como un color de letra, un color de fondo que le va a asignar al botón y el color del borde al presionar el botón. Por ejemplo, aquí, como está modificado, yo al pasar, poner el puntero solamente sobre el botón, sobre el botón, lo que hace es modificarme el color, que quedó con el color azul, que no lo cambiamos, pero si yo presiono sobre el botón, ¿qué hace? El fondo me lo cambia a blanco y me deja el borde junto con las letras del color verde. Esto ya igual nosotros podemos definir esos campos
que los haga dependiendo de lo que necesitemos, si necesitamos otros colores y así. Por ejemplo, aquí tenemos también varios elementos que nosotros podemos ir incorporando. Tenemos, bueno, las etiquetas de texto, que estas ya proporcionan un texto, una cajita de texto netamente tal, que ya vimos cómo podemos eh, modificar. Tenemos varias formas de adaptarla a algún estilo. Tenemos una entrada de texto, que esta la podemos utilizar, bueno, para ingresar texto. Por ejemplo, aquí si yo quisiera guardar ese texto, le coloco una entrada de texto y aquí guardar y le digo que me guarde lo que esté escrito aquí. Por ejemplo, aquí este entrada de texto viene con un texto predeterminado, que es básicamente su nombre, y aquí nosotros se lo podemos borrar para que venga con nada escrito, si es que no necesitamos que venga con nada escrito. Tenemos formato texto o que nos reciba formato número. Podemos modificar igual la fuente que se va a escribir dentro, el tamaño, eh, el espesor, los mismos elementos que podemos modificar para todo lo que sea texto se repiten en todo lo que tenga texto dentro de los elementos de Power Automate. Eh, Aquí también podemos modificar las posiciones, el tamaño, el espaciado referente al texto, el color también. Los bordes, por ejemplo, aquí si le quiero dar un borde un poquito más grueso, más espeso, aquí le puedo modificar el color del borde, le podríamos poner similar al que estamos trabajando. Eh, Aquí también el radio del borde, nosotros este mismo tiene igual función en cuanto a radio de borde, nosotros podemos dejarlo en cero y que sea un rectángulo básicamente que reciba texto, o ya que estamos trabajando con formas un poco más curvas, podemos darle un radio de 30 y nos quedaría una entrada de texto ya un poco más redondeada. Igual esta también tiene sus propiedades cuando yo pongo el cursor encima y cuando ya lo aprieto, y aquí yo puedo escribir. Y este texto que escriba dentro también yo le puedo asignar modificaciones. La parte de aquí de más elementos, por ejemplo, también tenemos esta parte de entrada, que ya tenemos, volvemos a encontrar algunas de las características que ya vimos, por ejemplo, el botón, la entrada de texto. Aquí tenemos también más elementos que podemos ir utilizando: listas desplegables, selectores de fecha, cuadros de listas, casillas, botones. Está el alternar, un control deslizante, controles de clasificación también, que esto igual pueden ser útiles para darle alguna visualización distinta a la aplicación. Por ejemplo, vamos a empezar con la lista desplegable. Aquí a esta lista desplegable se me asigna por defecto, bueno, por defecto viene con el tema que ya esté aplicado en nuestra aplicación, y trae aquí algunos números que vienen por defecto y nosotros podemos ir cambiando. Entonces, esta lista desplegable también tiene sus propiedades de diseño que yo puedo cambiar, que por ejemplo tengo el color de selección, que es cuando yo selecciono un elemento, el color del botón del contenido adicional, que vendría siendo el color del botón del fondo. Si yo lo modifico, lo que se me cambia es este color de aquí del fondo del botón donde apretamos para desplegar la lista. Entonces aquí nosotros podemos darle propiedades a ese color de fondo para que combine con el borde de nuestra lista desplegable. Le podemos agregar el borde y cambiarle el borde también al mismo color. Y así vemos, por ejemplo, que vamos generando elementos podemos seguir un mismo patrón de diseño, y Power Apps nos da esa facilidad de crear nosotros nuestro propio diseño, nuestro propio patrón de diseño en base a las modificaciones de los elementos. Por ejemplo, ya este elemento
hay que tener en cuenta sí que, por ejemplo, yo no tiene la opción para redondear el borde, por ejemplo, la opción de radio. Estas listas desplegables yo las tendría que dejar así como un rectángulo porque por ahora no trae la opción de redondearlas, por decirlo así. También, por ejemplo, tengo estas selectores de fecha, que aquí yo al seleccionarlos me abre un calendario. Aquí esto también yo lo puedo modificar, puedo modificarle los colores y todo. Por ejemplo, este selector de fecha, si yo quisiera cambiarle el fondo aquí donde aparece el calendario, eh, si me quedo en propiedades, veo que no existe. Por ejemplo, tengo un color que sería la letra, la fuente, el tamaño, el espesor. Aquí tengo las propiedades del borde como tal. Por ejemplo, le vamos a cambiar a 3 y le vamos a colocar el color que estábamos usando, pero me cambia el borde del cuadradito, no me cambia la parte donde está este calendario que es para expandir el calendario. Entonces yo tengo un color para cuando se deshabilita. Lo que tengo que hacer en estos casos es irme a las propiedades de avanzado. Y dentro de estas propiedades de avanzado, como dije antes en la presentación, se dividen en tres secciones. En la sección de acción, que es propiamente donde yo le voy a indicar a este elemento qué acciones va a tener, por ejemplo, cuando se selecciona, cuando se cambie. La sección de datos, que aquí yo le ingreso, por ejemplo, una fuente de datos, en este caso la fecha que por defecto que va a traer, zonas horarias, todo lo que tenga que ver con datos propiamente tal. Y tenemos la sección más abajito de diseño como propiamente tal, que vamos a tener un acceso a más características editables de nuestros elementos. Por ejemplo, aquí ya podemos indicarle si este elemento es editable o no. El color del icono, que en este caso es como un calendario, que si nosotros lo apretamos se nos va para acá y vemos que el color aquí nos entrega los colores en formato RGB. Por ejemplo, aquí nos dice que el color este representa el blanco. Aquí tenemos el icon background, que vendría siendo el fondo del icono de calendario. Y aquí si lo vemos nos dice que nos está colocando este color. Y claro, pues es el color que nosotros queremos modificar, que no tenemos en la opción de propiedades, pero sí aparece aquí en la opción de avanzada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, buscar el formato RGB del color. En este caso, para que sea más simple, yo voy a ocupar el botón que teníamos y voy a buscar la propiedad fill, porque la propiedad fill nosotros ya la pusimos en verde y voy a copiar este color en RGB. Me voy a ir al icono de la fecha. Voy a posicionarme en icon background, que yo lo puedo buscar aquí en la parte de avanzado, o puedo buscar también, aquí me presenta todas las propiedades de nuestro elemento. Y bueno, me posiciono en icon background y tomo y le pego el color que ya teníamos antes. Y como vemos ya el color se modificó del fondo del icono. Eh, bueno, ¿qué otras propiedades también tenemos para ir jugando? Tenemos esta casilla de alternar, que aquí nosotros la podemos modificar también. Esta también tiene un aspecto de colores, por decirlo así, que nosotros, por ejemplo, aquí vamos a inicializar. Bueno, al estar desactivado viene en este plomo que es típico de los componentes deshabilitados y al estar activado viene con el azul por defecto. Entonces, esta propiedad también tiene aquí bueno, se llama toggle en este caso. Aquí podemos asignarle un relleno cuando el elemento esté en falso, o sea, o desactivado, que está como este plomo, le vamos a poner quizás un plomo un poco más clarito. Y aquí, cuando el elemento esté activado o esté en true, le podemos asignar un relleno, un color, que por ejemplo vamos a seguir usando este verde. Aquí podemos controlar también el elemento de texto
de las características del texto que viene aquí acompañado a nuestro elemento. Aquí más arribita nosotros también podemos ponerle que sea predeterminado, en qué dirección mostrar la etiqueta, hacia la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, aquí si la quiero mostrar a la izquierda. Eh, Aquí, por ejemplo, esta etiqueta también nosotros la podemos modificar, ponerle que no sea activado o desactivado. Por ejemplo, yo necesito que me diga sí o no. Entonces, en las propiedades de avanzado, nosotros tenemos, como dije, más acceso a propiedades de edición. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la misma segmentación que se segmenta en la sección de acción, donde yo le voy a indicar al elemento propiamente tal qué acciones debe seguir, por ejemplo, en este caso, cuando está chequeado, cuando lo deschequearon, cuando lo seleccionan, cuando cambian. Aquí ya serían los datos por defecto. Y vemos, por ejemplo, aquí que tenemos esta parte que dice false text, que sería la etiqueta para cuando esté desactivado. Y aquí nosotros lo podemos modificar y tendría que estar entre comillas dobles para que nos tome como que es un texto que vamos a escribir. Y aquí le vamos a poner que cuando esté desactivado yo creo que me diga no. Y en true text, que es el de abajito, yo quiero que cuando esté seleccionado entonces no me diga activado, sino me diga sí. Entonces ahora nuestro toggle ya nos muestra características de color que nosotros le indicamos y también las propiedades de la etiqueta que nosotros le definimos, que ahora no es activado y desactivado, sino que sí y no. Otras entradas que tenemos también a disposición, por ejemplo, son los controles deslizantes. Tenemos aquí, este control nos entrega un rango numérico que nosotros podemos ir seleccionando. Por ejemplo, por defecto va de 0 a 100. Y esto también tiene características modificables. Por ejemplo, si yo lo selecciono, se llama slider, es un control deslizable y le puedo poner el valor predeterminado que venga por defecto. Aquí viene por defecto con un valor de 50. Aquí yo lo puedo asignar si lo quiero horizontal o si lo quiero vertical. A ponerlo vertical aquí, habría que decirlo largo, me queda así como, bueno, de manera vertical. Em, Cambiar aquí horizontal. Puedo asignarle los valores máximos o mínimos. Por ejemplo, no quiero que vaya de 0 a 100, quiero que vaya de 0 a 10 nada más. Entonces aquí, si quiero mostrar el valor en el que está también, se lo puedo seleccionar. Por ejemplo, ahora ya no va de 0 a 100, sino que va de 0 a 10. E incluso lo puedo desactivar que no me muestre los numeritos. Puedo darle un tamaño al controlador, el modo, si está en modo edición o si está desactivado, la posición. Aquí tenemos la modificación que vendría siendo del rail, de esta parte de aquí, que por ejemplo tenemos este color aquí, lo vamos a poner más clarito, que es de la parte del rail, que no está seleccionada como tal. Por ejemplo, ven esta parte de aquí de la derecha. Aquí tenemos el relleno del valor, que es lo que ya está seleccionado dentro de este slider. Por ejemplo, aquí nosotros lo vamos a modificar al color que estábamos trabajando en verde. Y ven que se modifica aquí ahora el valor de lo que ya está seleccionado, se modifica a verde. El borde es el borde propiamente tal del cuadro que rellena a este slider. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí está sin bordes, si le asignamos un borde, le vamos a poner como un cuadro alrededor del- de nuestro control deslizante. ¿Ven? Aquí ya nosotros, esto depende del diseño que queramos otorgarle, si le queremos dar un borde o dejarlo sin borde. Bueno, los bordes tienen las mismas características que los que ya hemos visto. Tenemos para asignarle un color cuando esté deshabilitado, un color al mantener el puntero. Por ejemplo, aquí si yo lo inicio y mantengo el puntero, ven que se, agranda también. eh,
todas estas cosas también son modificables dentro de nuestro control deslizante para nosotros ir dándole otro tipo de valor visual. Bueno, un último elemento que vamos a ver aquí, vamos a correr esto un poquito más arriba. Aquí podemos tomar todos los elementos, seleccionarlos así y subirlos, por ejemplo, modificarlos todos a la vez. Nos posicionamos en algún lado que no haya ningún elemento y mantenemos el clic presionado y abrimos, bueno, básicamente seleccionamos todo como se hace en todas partes y aquí podemos seleccionar todos los elementos a la vez. Hay un dato si es que quieren mover muchos elementos en conjunto y no estar moviendo uno por uno. Aquí en entradas también tenemos otro elemento que nos puede ser útil, que es este de clasificación, que como ven son como estrellitas que nos entregan como un ranking. Estas estrellitas también tienen sus propiedades, por ejemplo aquí me viene por determinado en 3, aquí tiene un máximo, no sé, de 10, aquí nos puedo modificar la cantidad de estrellitas que quiero ver también. Vamos a dejarla en 5 por mientras. Eh, Aquí, bueno, ya la parte de visible, la posición del donde van a estar las estrellitas. Aquí podemos modificar el relleno también de las estrellitas. Nuestra clasificación, vamos a colocarle aquí el mismo color. El color de fondo que van a poder tener estas estrellitas, por ejemplo, aquí, esto ya es el color de fondo del cuadrado del rectángulo que rellena las estrellas. También si queremos darle un borde, eso también incluiría el borde del elemento, del cuadro. Y aquí estas estrellas también nosotros las podemos modificar, son elementos que podemos, no sé, aquí dependiendo de lo que necesitemos se pueden usar. Por ejemplo, si queremos darle una valoración a algo y valoración 1 de una estrella o una valoración de 5 estrellas, o ya podemos definirle que las valoraciones sean de que tengan un máximo de 10 y ahí ya con eso podemos ir jugando. Estos también son elementos que nos pueden servir para más adelante y que podemos, más adelante vamos, en el caso práctico, vamos a ver cómo en qué situaciones podemos ocuparlos. Entonces, volviendo a la presentación, esas son como las propiedades que tienen los elementos dentro de Power Apps. Cada elemento tiene sus propiedades que hay que ir revisando. Algunas varían de un elemento a otro, porque como vimos, las entradas de texto, por ejemplo, yo les puedo redondear los bordes, pero a las listas desplegables yo no tengo esa opción de redondear en los bordes. Entonces, es cosa de ir jugando. Si quiero otras propiedades de los elementos, me voy a la propiedad de avanzado dentro del elemento y tengo más propiedades para ir gestionando. Otra cosa que nos sirve bastante dentro de Power Apps son estos iconos. Los iconos van si nos ayudan, por ejemplo, a representar otras acciones que nosotros podemos ir colocando dentro de Power Apps. Dentro de esto, l- l- bueno, por ejemplo, nos sirven para ir reemplazando botones como tal en caso de que yo quiera poner, por ejemplo, un botón de guardar, como vimos. Por ejemplo, este botón de guardar podría tener un botón de guardar, un botón de agregar y todo, pero si, por ejemplo, nuestra aplicación es pequeña y no queremos utilizar como un botón como tal, también podríamos ir a esta parte de aquí dentro de insertar, tenemos esta parte de iconos y aquí tenemos una selección de bastantes iconos para ir utilizando. Por ejemplo, tenemos flechas como para ir a la siguiente, que podríamos utilizar como para ir a una siguiente pantalla, mensajes, copiar, activar, comprobaciones, estas lupas que se crean también como que simulan un buscar. Por ejemplo, aquí cuando uno crea esa aplicación por defecto,
vienen ciertos iconos que ya representan funcionalidades, porque a estos iconos nosotros también le podemos asignar funcionalidades, no son meramente visuales. Entonces, por ejemplo, este icono refresca la galería, este icono las ordena, este icono sirve para agregar un nuevo elemento a esta galería, y este icono aquí, por ejemplo, está simplemente como un objeto visual dentro de esta parte de buscar elementos aquí. Yo puedo buscar elementos y este icono ya se encuentra como para delimitar esta sección de buscar con una lupa. Entonces aquí este icono yo puedo crear un elemento, en vez de poner un botón aquí que me diga, un botón que me diga refrescar galería, ordenar galería y agregar elemento al registro, por ejemplo, yo lo coloco con estos botones aquí y al seleccionarlo generan su acción, que por ejemplo este me lleva a la sección para agregar un local, y aquí también esto yo puedo cancelar el elemento que quiero registrar, o lo puedo enviar el elemento o guardar. Por ejemplo, tenemos estos iconos que nos pueden ser súper útiles para nosotros ir colocando otras características y no llenar de botones, por ejemplo. Poner unos 3 o 4 botones aquí. Aquí hubiésemos tenido que poner 3 botones. Aquí ya nos ahorramos el espacio y además de manera visual se ve mucho mejor colocando los iconos que representan las mismas acciones que podríamos otorgarle a estos botones. Em, bueno, después también tenemos las imágenes. Las imágenes se pueden utilizar con distintos propósitos. Podemos guardarlas dentro de los registros, utilizarlas dentro de la aplicación, como utilizar los logos de la empresa, como fondos de pantalla o de selecciones. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Eh, las imágenes también las podemos usar en nuestras galerías. Como vemos, aquí tenemos una galería que podemos usar las marcas de los computadores, y además podemos mostrar la información con la imagen del dispositivo en este caso, o podemos usarla como fondos de pantalla para asignarle un valor más visual a nuestra aplicación, como sería en este ejemplo. Que las imágenes las podemos utilizar a nuestro antojo. Cada forma de utilizarla tiene sus salvedades, que por ejemplo es al colocarla dentro de un registro o al colocarla meramente como imagen. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestra aplicación aquí, creada por defecto, en la lista yo tenía un archivo adjunto que es con la imagen, pero al crearla por defecto veo que no me viene. Entonces lo que yo puedo hacer es posicionarme dentro de mi cuadro de la galería, y me voy a esta parte de multimedia y le asigno este elemento que se llama imagen, que me trae una imagen por defecto, que es esta, y a esta yo le puedo asignar qué imagen quiero que me muestre. Por ejemplo, aquí a este simple imagen yo no quiero que me muestre la imagen, quiero que me traiga las imágenes que están alojadas dentro de este registro. Por ejemplo, aquí tendría que poner this item, punto datos adjuntos, que es donde está alojada la imagen. Aquí, esto sí, el this item con datos adjuntos viene a ser un valor de tipo tabla, entonces no me lo va a traer porque al ser un tipo tabla yo tengo que especificarle qué registro quiero que me traiga. Entonces yo voy a ponerle que quiero que me traiga el primer registro, que esté en datos adjuntos, y su propiedad que quiero que me traiga es la propiedad value. Y aquí vemos que ya están apareciendo las imágenes de los locales que nosotros le agregamos aquí a la aplicación que tenían en la lista. Eh, bueno, otra forma de ir modificando cosas a través de Power Apps es agregándole, por ejemplo, un fondo.
podemos hacer un fondo con degradado utilizando un texto HTML para crear un degradado que vaya incluso variando en los colores y agregarle algunas formas, algunas animaciones, por ejemplo, aquí estas ondas que se van moviendo junto con el cambio de color. Eso también se lo podríamos integrar sabiendo un poco de HTML y de CSS. Por ejemplo, vamos a ver una forma fácil de crearlas, porque mira, yo tengo una pantalla por defecto aquí y las únicas propiedades de color que me asigna es que yo puedo rellenarlas, pero al utilizar esta opción de rellenar, lo único que puedo hacer es ponerle un color plano. O de plano puedo ingresar una imagen y utilizarla como fondo de pantalla, también puede ser, pero esas serían como las opciones que va dando el programa, como decía, o buscar una imagen y ponérsela de fondo de pantalla o rellenarla con un color plano. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar esta opción que se llama, nos vamos a ir aquí e insertar en texto, tenemos esta opción que se llama texto HTML, que nos muestra, aquí podemos hacer, bueno, códigos en HTML, podemos crear tablas también que se vayan mostrando. En este caso lo vamos a utilizar para hacer un fondo. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, básicamente a esto es a lo que queremos llegar. Es un fondo que va cambiando de color y con unas onditas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en la propiedad de la pantalla, en la propiedad onVisible, vamos a copiar estas variables, estas primero, estas tres variables y las vamos a pegar aquí en la propiedad onVisible de nuestra pantalla que vamos a simular. Las variables son seis, que viene siendo una para los azules, otra para el reverso de los azules, para los verdes, para el reverso de los verdes, los rojos y el reverso de los rojos. Y las vamos a dejar ahí por ahora. Y ahora en nuestro texto HTML vamos a copiar lo que está aquí, que vendría siendo estas líneas de código, y los que se manejan más ya pueden ir modificándola y vemos que aquí en la parte le vamos a asignar en el fondo un linear gradient utilizando el formato RGBA, los azules, los verdes, los rojos que le definimos y también utilizamos un color de fondo preestablecido. Entonces vamos a copiar, vamos a irnos a nuestro HTML que posicionamos, que viene con el texto por defecto. Vamos a pegar el código que creamos y vemos que de momento, bueno, se ve así. Es una gradiente que va y que no se mueve, no hace nada. Ahora, para asignarle un valor de movimiento, lo que vamos a hacer es usar esta propiedad de timer, que es un temporizador. Este temporizador yo lo voy a llamar, por ejemplo, eh, este va a ser el timer de los azules. Me va a controlar los azules dentro del- de la línea de código. Aquí le voy a poner una duración de 50 para que empiece súper rápido, que se repita y que tenga un inicio automático. Y aquí en la parte de avanzado tenemos que cuando el timer termina, que le pusimos que es un valor muy chiquitito, casi que va a empezar de inmediato, es donde tenemos que ingresarle este código que ya tenemos aquí antes predefinido. A copiarlo y vamos a explicarlo ahora. Entonces, en la propiedad de onTimer del notimer que estábamos realizando, le vamos a colocar este código que lo que hace es que bueno, el azul va a empezar, si está en 200,
que el update, el reverso de los azules que me lo transforme a true y que si en los azules va en 100, que el reverso de los azules lo siga manteniendo en false. Entonces, si el reverso de los azules está todavía en true, lo que va a ir haciendo es a la pestaña de azules le va a ir quitando 5 puntos, por decirlo así. Y al update context, o sea, y si no, le va a ir sumando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo le aprieto, ven que el timer empieza y ya me empieza a modificar un poco los colores aquí en la esquina. Ven que esto antes no sucedía, ahora se va modificando un poco. Y ahora yo puedo hacer un timer que me controle los azules, un timer que me controle los rojos y los verdes. Y aquí le puedo ir dando diferentes propiedades también en función a lo que ya le predefinimos también en la pantalla de inicio. Aquí por temas de tiempo vamos a saltarnos los otros colores, pero básicamente es copiar el mismo código y utilizar las variables para los otros colores que ya habíamos preestablecido. Aquí en la parte de lo vamos a dejar invisibilizado para que no moleste. Y ahora nosotros si quisiéramos agregarle como las onditas que teníamos, podemos utilizar otra entrada de texto HTML, o sea, otro texto HTML y le vamos a asignar otro, otro código. Lo primero que nada sería copiar en nuestra propiedad de onVisible de la pantalla. Vamos a copiar estas dos sentencias, las vamos a agregar aquí. Son las variables que me van a controlar las ondas, por decirlo de esta forma. Entonces, el primer texto HTML va a utilizar la variable de la onda, la primera variable de onda, y sería básicamente este texto que yo puedo ir modificando para darle otro formato a la onda. Por ejemplo, si yo lo tomo, borro el texto por defecto aquí, coloco mi estilo. Vamos a expandirlo y vemos que ahí ya tenemos una onda creada dentro del selector y aquí nosotros en esta parte podemos ir modificándole los valores a la onda, por ejemplo, si ya la queremos un poco más centrada o más corrida a la derecha o a la izquierda, esto es modificable. Pero nuestra onda no se mueve, está estática. Para que nuestra onda se mueva, tenemos que usar el mismo formato de aplicarle un timer. Vamos a aplicarle un timer entonces a nuestro elemento. Vamos a modificar aquí nuevamente que sea 50 para que empiece de inmediato. Así, que se repita y que tenga un inicio automático. Entonces, dentro de este timer, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a asignarle, por ejemplo, en la parte de avanzado, vamos a copiar este texto que me dice, vamos, este es el del primero, de la primera onda bueno, la única onda que hemos colocado. Entonces vamos a seleccionar en timer, en la propiedad de onTimerEnd, cuando el timer termina. Vamos a colocar esto, que me dice que si la onda está en 360, que la pase a 0 y si no, que le vaya sumando de a 5 grados. Entonces, el yo a apretar, vemos que la onda ahora ya se nos va moviendo, por decirlo así. Bueno, ahora sí es una onda, antes era como una imagen nada más. Ahora es una onda que nos va proporcionando cierto movimiento y que igual puede ser útil para nuestras aplicaciones si queremos darle como una edición distinta, un fondo. Ya tenemos como estas animaciones. Ahora podemos ir colocando ondas encima, como está en la pantalla de acá, por ejemplo.
podemos ir colocando ondas aquí, modificándole los colores, darle nuestro propio diseño al fondo. Entonces, eso tenemos una forma fácil de ir creando un fondo en degradado con HTML e incluso poniéndole animaciones. Lo que vamos a ver ahora rapidito va a ser cómo personalizar una aplicación. Vamos a trabajar como con un caso propuesto, que sería como una pequeña demo donde vamos a ir integrando los elementos que ya vimos. Por ejemplo, nuestro caso es que en una empresa tenemos problemas para elegir en qué lugar ir a comer dentro o fuera del horario laboral. Gracias a esto surgió la idea de crear una aplicación en donde los colaboradores puedan reseñar sus restaurantes favoritos o los que estén cercanos a su lugar de trabajo y otorgarles una valorización, indicar si fueron con compañeros de trabajo u otras personas. Para esto, yo tengo dos listas de SharePoint, que es lo que vamos a usar como orígenes de datos, que sería esta lista que ya me muestra locales y una lista con las reseñas como tal. Aquí yo ya hice más o menos como el esqueleto de la aplicación. Por ejemplo, aquí ya tengo algunos formularios, algunas galerías que venían ya por defecto, eh, información de las reseñas. Todo esto lo vamos, abrí una aplicación en lienzo en blanco y le fui colocando, bueno, le ingresé los orígenes de datos y luego le fui adicionando formularios y galerías. Aquí en la parte de inicio, por ejemplo, podemos ponerle nuestra pantalla aquí modificada con con los timers y todo. Por ejemplo, vamos a copiar aquí estas que seleccionamos aquí, las vamos a poner vamos a copiar todos estos elementos y se los vamos a traspasar, control C, y se los vamos a pegar. Aquí nos arroja un error porque en la parte de inicio no le hemos declarado nuestras variables. Sería en onVisible. Aquí vamos a tomar las variables que teníamos y se las vamos a asignar. A cambiar de pestaña para que nos tome. Aquí tiro un error que es, claro, aquí esta pantalla lo que me está haciendo en esta parte me toma el ancho de cómo se llama la pantalla, y esta pantalla no se llama inicio de grabado, sino que se llama inicio. Ahora, este timer lo vamos a ocultar. Y aquí, por ejemplo, vamos a agregar una parte vamos a insertarle un cuadro de texto, una etiqueta. Vamos a ponerle aquí en la parte de texto, aplicación de reseñas. Vamos a modificar el texto, vamos a agrandarlo. Vamos a colocarle semi-negrita y vamos a cambiarle el color, que sea en blanco para que resalte más. Y lo vamos a colocar por aquí. Entonces ya tenemos aquí como una pantalla de inicio a la que, claro, faltan colocarle botones y todo. Por ejemplo, aquí yo veo que esto ya me trae el tema por defecto, que es el típico azul con blanco. Entonces, por ejemplo, ya si yo quiero ir modificando, voy a modificar el tema y todos los elementos que vaya a ir seleccionando ahora van a respetar este tema. Por ejemplo, yo quiero este azul oscuro y ahí se lo modifico. Entonces ahora a la hora de yo querer, por ejemplo, agregar un botón, me va a respetar el mismo tema. Por ejemplo, aquí a este botón yo le voy a poner agregar local, por ejemplo.
y le voy a cambiar el texto. No quiero que esté así como en oscuro, sino que quiero que quede en blanco. Aquí quizás no quiero que sea tan cuadrado, entonces le voy a modificar esta parte del radio de borde y se lo voy a dejar en 30 para tener un botón un poco más redondeado. Entonces ahora voy a tomar este botón, lo voy a copiar, se copia el mismo estilo y todo, y simplemente le voy a agregar otro nombre que va a ser reseña, por ejemplo. Ahora a estos botones les voy a agregar su funcionalidad en la propiedad onSelect. A este le voy a poner Navigate, que me lleve a la pantalla de ingresar local. Y a este otro que me lleve, por ejemplo, a la pantalla, a la galería de locales. Esta es de reseña. Y ahí ya le asigné un valor a cada botón. Aquí en la parte de ingresar locales, como vemos, ya se nos cambiaron los colores por defecto y todo. Aquí lo que nosotros podemos hacer para ponerle como una especie de respaldo aquí a nuestra aplicación, que vendría siendo el símil que por defecto nos entrega este cuadradito de fondo aquí, Power Apps, cuando nos crea aplicaciones. Nosotros podemos irnos, por ejemplo, aquí lo vamos a suprimir, nos vamos a la parte de iconos. Al final casi de los iconos, nosotros tenemos otros elementos que son elementos como figuras geométricas, por ejemplo, estrellas, círculos, cuartos de círculo, rectángulos, triángulos, círculos como tales, y tenemos este rectángulo que al seleccionarlo nos da un rectángulo que nosotros podemos modificar y que además respeta el tema de colores que estábamos trabajando. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner como cabecera. Lo vamos a enviar al fondo para poder poner el texto por encima. Aquí este texto que estaba, por ejemplo, en negrita, ahora me lo modificó a letras blancas porque como el fondo es oscuro, las letras las selecciono en blanco. Le vamos a aumentar el tamaño, le vamos a aumentar el espesor, vamos a poner negrita, vamos a centrarlo. Y este sería el botón, o sea, la pantalla para ingresar locales. Aquí ya tenemos el formulario que incluso nos proporciona detalle a nuestro formulario, o sea, cambia las propiedades visuales de nuestro formulario que ya habíamos aplicado. Aquí para no ponerle un botón de guardar y un botón de volver, por ejemplo, a la pantalla anterior, podemos usar los iconos. Por ejemplo, aquí vamos a buscar un botón, aquí tenemos un botón de guardar. Nos tira este celestito por defecto porque piensa que lo vamos a poner aquí en el fondo oscuro, pero lo vamos a seleccionar en el fondo celeste y le vamos a cambiar el color a blanco para que se note. Ahí en su propiedad de onSelect le vamos a guardar vamos a utilizar para guardar el formulario. Vamos a ponerle submit form y nuestro formulario se llama form 1. Y ahora este icono nos sirve para guardar el formulario que rellenemos. Y aquí estamos, si llegamos a esta pantalla, de momento estamos atrapados porque no podemos salir de esta pantalla. Entonces tenemos que agregarle un icono para volver a la pantalla anterior o al menú principal. Por ejemplo, vamos a utilizar este icono que dice atrás, que también viene en celestito, y le vamos a cambiar el color a blanco para que resalte. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, lo vamos a ubicar aquí. Y en la propiedad de onSelect le vamos a decir que al seleccionarlo, entonces este botón eh, nos lleve a la pantalla de inicio.
Entonces aquí ya podemos guardar nuestro formulario y podemos volver a la pantalla de atrás sin ningún problema. Ahora aquí, esta parte para que desaparezca esto, nos da a entender aquí como que nuestro formulario sigue para abajo, pero aquí esto se soluciona si ya no tenemos, vamos a tener más espacio para, o sea, no necesitamos más espacio, podemos tomar la parte de los archivos adjuntos que siempre viene más amplia y la vamos a achicar y ya se soluciona esta barra deslizante que es como para mostrarlo al resto del formulario que en realidad no había más. Y aquí ya nosotros vemos que esta parte, por ejemplo, respeta los colores que le asignamos del tema por defecto y ya tenemos una pantalla para agregar nuestros locales. Ahora para seguir con las reseñas, por ejemplo, ya tenemos esto mismo. Podemos reciclar la parte de adelante de la pantalla anterior. Por ejemplo, esto es, bueno, el icono de guardar no me sirve, pero me sirve el de atrás. Me sirve el icono de el rectángulo. Entonces yo le coloco control C y puedo copiar estos mismos elementos en la siguiente pantalla para no estar eh, trabajándolos, volviéndolos a crear. Y los envío al fondo para que el texto quede adelante. Bueno, y aquí los muevo para que queden arriba. Tomo este label. Aquí le coloco la opción de seleccionar un local. Vamos a modificar este texto, lo vamos a dejar en 25. Le vamos a poner seminegrita. Y aquí lo que hice fue traer esta galería con la lista donde tenemos los locales como tales. Pero al traerla de esta forma vemos que la parte de imagen no trae nada. Entonces aquí lo que le vamos a hacer es vamos a llamar, como vimos anteriormente, al primero que esté los datos adjuntos de este registro. Entonces esto sería el primero de this item, datos adjuntos, y traemos nuestra propiedad de value, que es para que nos muestre la imagen ya que teníamos archivada. Entonces vemos que ya nos muestra la imagen. Y aquí ya tenemos una galería más o menos hecha y derecha. Aquí a la parte al botón de siguiente que entra por defecto dentro de esta galería, yo le asigné esta navigate para que me vaya a la pantalla siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono esta y me va a la pantalla siguiente, que aquí esta es otra galería que ya me muestra las reseñas asociadas a ese local. Pero ¿qué pasa? Esta galería por defecto viene así. No, como que no se entiende mucho. Entonces vamos a copiar nuevamente aquí los elementos que nos puedan servir. Por ejemplo, quiero el rectángulo, quiero el icono y vamos a copiar el label. Acá vamos a colocar el que está. Entonces, y vamos a irnos a esta pantalla que era la que teníamos aquí de galerías reseñas. Vamos a pegarle los elementos que ya copiamos, los vamos a enviar al fondo. Vamos a seleccionar y aquí yo ya le puse a este control de texto que me traiga el nombre del elemento que yo seleccioné en la galería anterior, que en este caso vendría siendo Ramen Quintaro. Entonces, esto yo lo agrando, le selecciono aquí semi-negrita para que se note un poquito más. Y esta galería ya vemos que igual está como, no se entiende demasiado. Por ejemplo, aquí en esta galería me sale la persona que hizo la reseña, la fecha del consumo y la valoración general que le dio.
junto con esta icono que yo le puse, que es como de información, que después nos va a llevar como al detalle de la reseña como tal. Por ejemplo, aquí a esta parte del reseñador, esto se lo podemos agrandar para que se note mejor quién fue quien hizo la reseña. Aquí esta fecha si sola no nos sirve porque no nos entrega mucha información, así que vamos a ponerle, agregarle más información a esta parte. Por ejemplo, le vamos a poner qué representa, fecha de consumo, los puntos, un espacio y le asignamos el icono aquí. En esta parte de la valoración general vemos que tenemos valores como de 4 y 5. Ahora aquí esto como que ya podríamos ponerle valoración general, igual como que con la fecha y asignarle el número, pero para que quede de una manera quizás un poco más visual, vamos a sacar esto y vamos a integrarle, por ejemplo, esta entrada que vimos que son la clasificación de las estrellas. Entonces, como nuestras clasificaciones van de 4 a 5, aquí ya vengo que todas me vienen por defecto en 3. Eso ya no me sirve porque no todas eran 3. Entonces me voy al valor predeterminado y como están 3, yo le digo que me muestre this item punto valor general que se llamaba la. Y ahora vemos que, por ejemplo, para la primera reseña me muestra 4 estrellas y para las otras dos me muestra 5, que era más o menos lo que teníamos que salía antes. Ahora aquí, para darle como una especie de separación a los elementos de esta galería, cuando nos crean por defecto, viene aquí esta pequeña separación que separa cada elemento de las galerías cuando creamos una aplicación por defecto. Ahora nosotros si ingresamos nuestra galería desde cero en blanco, también tenemos la opción de darle esa especie de separador que se usa aquí dentro de los iconos. Nos vamos nuevamente al final y vamos a utilizar este súper útil rectángulo. Le vamos a ingresar un rectángulo y vamos a estirarlo del tamaño de nuestra galería. Y aquí en la propiedad de alto del triángulo del rectángulo, perdón, le vamos a asignar un valor de, por ejemplo, 3, que vendría siendo como un gruesor. Entonces, un espesor. Vemos que ahora nos queda una línea, básicamente. Entonces, esta línea la podemos poner al final de nuestro recuadro de galería y vemos que nos hace lo mismo que una separación. Ahora nosotros podemos asignarle otro color, dejarlo con los colores que necesitemos, etcétera. Bueno, ahora ya tenemos una galería más o menos mucho más visualmente atractiva que la que teníamos, que para empezar no se entendía nada. Entonces ahora yo tengo mi galería, tengo la valoración que le dieron cada reseña y aquí si quiero ver información, bueno, por de momento no me lleva a nada. Aquí a estos iconos también tienen una propiedad que, por ejemplo, cuando yo posiciono el mouse sobre ellos no me muestra nada, pero yo puedo indicarles que me muestre alguna tarjetita como para indicar a qué se refiere. Entonces selecciono el icono, me voy a la parte de avanzados, busco aquí, por ejemplo, Tooltip, Tooltip, que es la información sobre esta herramienta, y le pongo, por ejemplo, detalles de reseña. Entonces, una vez que yo pongo de nuevo el mouse sobre él, me pone que ahora dice detalles de reseña. Y aquí yo le puedo dar también, a eso se le puede cambiar a cada icono, entonces yo le puedo asignar, si es que el icono a lo mejor siento que no se va a entender a qué refiere, le pongo este pequeño cartelito que me da un indicio de a qué se refiere este icono. Por ejemplo, ya luego tenemos esta pestaña con la información de cada reseña, a la que nosotros vamos a ponerle primero vamos a decirle que nos mande a esta pestaña con un navigate, a esta pestaña que se llama, o sea, esta pantalla que se llama información reseña.
Información reseña, nos va a enviar. Eh, bueno, entonces nosotros vamos a seleccionar una reseña y aquí pusimos el formulario con la reseña como tal que viene así por defecto y bueno, no es muy bonito. Entonces nosotros lo que podemos hacer primero, vamos a dividir esta reseña, la vamos a dividir para que quepa todo dentro de la misma pantalla. Por ejemplo, yo aquí, bueno, ya tenemos la parte vamos a colocarle el encabezado que estamos usando. Vamos a seleccionar de la pantalla anterior y se lo vamos a pegar a esta. Lo vamos a enviar al fondo para que no nos moleste. Lo vamos a subir. Vamos a tomar luego el label de esta opción. La vamos a subir, agrandar y a colocar como semi-negrita para que se note un poco más. Y la vamos a centrar. Yo aquí voy a usar un control deslizante, por ejemplo. Voy a tomar este control deslizante y le voy a asignar algunos valores. Por ejemplo, por defecto viene en 50, yo quiero que por defecto me venga en 100. Y no quiero que su máximo sea 100, quiero que su máximo sea 3. Entonces, ahora este slider, este control deslizante, solo me da 3 opciones, que serían 0, o sea, 0, 1 y 2. O sea, tendría que haberlo dejado en 2, ¿no? Para que ahí ya cuando el 0 lo toma como una opción. Entonces, aquí ya tengo 4 opciones y yo quiero solo 3 opciones, entonces tengo que dejarlo como máximo 2. Ahí tengo 3 opciones, que sería la 0, la 1 y la 2. Entonces, luego aquí yo le agregué estas entradas de texto que con estas opciones que, por ejemplo, una que se va a llamar general, otra que se va a llamar reseña y otra que va a ser la valoración. Y aquí en esta parte de el texto como tal, yo le puedo modificar, por ejemplo, el font weight, el bueno, para empezar está en, en azul, así que lo vamos a cambiar a blanco para que se note más. Y aquí lo que le hice en la parte del grosor de la letra es decirle que si el slider está en valor 0, que me la haga en negrita, y si no, que me la deje normal. ¿Qué pasa aquí? Voy a cambiarle el color a todas estas para que se vean. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy en general, que es valor 0. Entonces me muestra la pestaña de general como un poquito más espesa. Ahora, si lo cambio a reseña, vemos que la que se nota más es la de reseña. Y si lo cambio al valor 2, que es valoración, ya esta es la que resalta más. Entonces podemos usar esto para decirle como a la persona que está ingresando en qué parte de este formulario va a estar. Si va a estar en reseña, en general o en valoración. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero en la parte de el formulario, vamos a tomar, por ejemplo, el comentario. Aquí vemos que nos tira una línea que no alcanza a aparecer. Aquí lo que hay que hacer es tomar la entrada de texto del formulario y aquí tiene un modo que, por ejemplo, viene por defecto en línea única. Pero aquí yo lo puedo cambiar a multilínea y ya me entrega todo el texto hacia abajo. Entonces, esta casilla yo la puedo agrandar un poquito para que me quepa como más texto. Y le agrando aquí y ya me cabe, se ve mucho mejor el texto que no se alcanzaba a visualizar porque se cortaba. Ahora aquí mismo también. En las tarjetas de valoración yo tengo números. Tengo 4, 5, 4. Aquí estos valores sí representan algo, pero no se ven demasiado bonitos, por decirlo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar aquí mi tarjeta. Tengo que desbloquearlas primero para poder modificarlas. Voy a desbloquear todas estas, aprovechando. Y voy a sacar esta tarjeta que viene por defecto que me muestra el 4 y vamos a ingresarle las entradas de, por ejemplo, de clasificación, que son las estrellitas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta clasificación se llama Ranking 2. Vamos a copiarla aquí y me tira algunos errores que vamos a cambiar. Que aquí dice que va a subir lo que esté en el data card, pero el data card ya no existe. Lo que ahora existe es el value 2. O sea, es el rating 2. Y aquí esta parte es la de cómo va a estar ubicado, que tampoco ya va a ser un data card, sino que es el rating 2. Se lo vamos a colocar. Y aquí es para que deje de lanzar error. Y aquí esta tarjeta igual la podemos agrandar un poco para que no... Andar aquí para lo mejor. Vamos a agrandar un poco esta tarjeta. Y para seleccionar, ubicar mejor las estrellas. Y ahora estas estrellas me están mostrando un valor por defecto que es 3. Así que yo lo que le pongo aquí es la sentencia que tenía el datacar anterior, que era parent default, que me va a traer el valor por defecto que vendría siendo 4 y ya me selecciona las estrellas en 4. Y lo mismo vamos a hacer para estos. Aquí vamos a colocarle las estrellas y como ven también las estrellas siguen respetando el valor que, o sea, el diseño que ya les asignamos por defecto a nuestra aplicación. Value. Aquí vamos a cambiar esta parte que quedó con un paréntesis. Esto ya de plano igual también lo podemos borrar más rápido. Vamos a agrandar nuestra así y le vamos a ubicar esto. Y por último vamos a hacer la última valoración. Bueno, ahí está. No le ingresamos el valor que debe traer, que es parent default, que me traiga el valor que ya venía por debajo en ese. Aquí le vamos a eliminar esto. Vamos a asignarle las estrellas o la clasificación. Aquí obviamente si esta clasificación fuese de más estrellas, nosotros podríamos eh, modificarle las estrellas que nos muestre más estrellas. ¿Sí? Eliminar. Esta tarjetita la vamos a agrandar un poco para seleccionar las estrellas acá. Ya. Ahora vemos que tenemos nuestra reseña que se ve. Eh, bueno, tenemos que deslizar para terminar de ver toda la reseña. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es asignarle secciones en función a en qué parte esté este control deslizante. Por ejemplo, aquí, y vamos a ir ocultando partes de este formulario según lo que necesitemos. Por ejemplo, la parte de reseñador, vamos a tomar comensales, vamos a irnos aquí al formulario, hacer esto para que lo tomemos mejor. Entonces, en la parte de general, yo quiero tener al reseñador, voy a tener a los comensales, los otros acompañantes, si es que tuviese, y vamos a dejar esos por ahora. Y al seleccionarlos todos, tengo seleccionados los 3, me voy aquí a la propiedad de Visible y le asigno. Por ejemplo, aquí en vez de true le pongo un if, si el slider, por ejemplo,
y el slider 1, punto value, es igual a 0, que debería estar en lo que representa a general, que sea true, o sea, que se muestren, sino que sean false, que no se muestren. Ahora entonces, por ejemplo, aquí está en general, se muestran. Si yo cambio a reseña, ven que desaparecen. Desaparecen los elementos a los que le asignamos esta valoración. Ven que ahora aparece desde fecha de consumo y no desde reseñador. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con los demás elementos. Por ejemplo, ahora vamos a tomar fecha de consumo con reembolso, monto consumido y el comentario que vendría siendo como la reseña. Y en la propiedad de visible vamos a asignarle la misma sentencia. Si el slider 1, en este caso el valor tendría que ser no de 0, sino que ya de 1. Si el valor es 1, sean visibles y si no, serían false. Vamos a copiar esta misma sentencia para pegarle la última. Entonces luego nos vamos a las valoraciones como tal. Vamos a tomar las valoraciones. Vamos a hacer el mismo. Vamos a irnos a la propiedad visible de estos elementos que ya seleccionamos. Vamos a pegar la misma sentencia, pero le vamos a cambiar el valor. Ya no necesitamos 1, sino que necesitamos que sea en 2. Entonces ahora lo que tenemos aquí es todo el formulario de la reseña, que lo podemos ver dentro de la misma página sin estar haciendo scroll hacia abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos general, la reseña como tal, que saldría la fecha del consumo, si tuvo reembolso, cuánto consumieron, o el comentario. Y aquí ya nos llevaría a las valoraciones como tal que le dio esta persona, que en valoración general le dio 4, valoración de comida le dio 5 y en valoración de local le dio 3, que creo que a la estrellita no le asignamos, claro, no le asignamos el valor que tenía, que es parent default. Y ahora sí nos muestra el valor por defecto que traía antes, que es de 4. Y aquí nosotros podemos ver las demás reseñas también. Por ejemplo, esta nos lleva al inicio, pero no necesitamos que nos lleve al inicio. Eh, por ejemplo, este nos debería llevar a la galería de reseñas. Seleccionar otra reseña para visualizar. Entonces, por ejemplo, aquí, galería de reseñas, yo quiero ver la reseña en que hizo aquí, que hice yo, la valoración que les di. Aquí tengo el diseñador, si es que fui con quiénes personas fui, la reseña, o sea que la fecha en la que fui, si tuvo reembolso, los montos, el comentario que le di y por último la valoración. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mostrarle cómo podría haber quedado esta aplicación ya si nosotros le seguimos asignando estos elementos. Por ejemplo, aquí ya le dimos, utilizamos lo mismo que el nombre local, los iconos los utilizamos a modo de botones, entonces también son funcionales, no solo son visuales. Las reseñas, por ejemplo, aquí tengo las reseñas que el local de reseñas, yo elijo un local y me lleva a las reseñas que ya tiene. Por ejemplo, aquí si quisiera a este botón, no sé para qué sirve, le agregué un mensaje que es para agregar nueva reseña. Entonces, si yo quiero agregar una nueva reseña aquí, también en el formulario puedo usar el mismo símil para no tener que estar haciendo scroll hacia abajo, puedo crear un formulario para agregar una nueva reseña y utilizar la misma función de utilizar el slider para ir rellenando las distintas secciones
de esta reseña como tal. Por ejemplo, el nombre que me lo trae por defecto, el local aquí también se lo podríamos poner por defecto, con qué persona se fueron, no sé, por ejemplo, eh, se fue con esta persona, se fue con esta persona, como días. Aquí sí, o en caso de que haya ido con otras con familia o amigos, puedo rellenar aquí. Aquí lo modifico, le digo en qué fecha fuimos, por ejemplo, fuimos el 23. Aquí si tiene reembolso, le vamos a poner que sí, lo paga la empresa, cuánto consumimos, no sé, 40.000 pesos. Aquí un comentario, si es que podemos ponerle, no sé, ramen de distintos tipos. Distintos. eh, y aquí ya le asignamos la valoración como tal. Por ejemplo, vienen por defecto en 3, entonces yo le quiero asignar una valoración de 5, de 5 a todo el local. Todo me gustó. Y aquí incluso nosotros podemos asignarle este botón para guardar la reseña. Podríamos ponerle el disco que ya pusimos en las pantallas anteriores, o podemos ponerle un botón también. Aquí este botón, por ejemplo, me aparece para guardar la reseña solo cuando yo ya estoy en la última sección de mi formulario. Entonces, a este botón le aplico el mismo propiedad invisible que cuando el slider tenga el valor de 2, aparezca este botón disponible que sería para guardar la reseña. Y a este botón incluso le dimos un formato distinto. Por ejemplo, lo vamos a acercar aquí. No es completamente, o sea, no es o completamente redondo o completamente recto en sus esquinas. Aquí este botón en las propiedades por ejemplo, en propiedades, tiene para yo redondearlo o dejarlo sin redondeo. Entonces, pero también yo puedo modificar esta parte de redondear por esquina que esté trabajando. Entonces me voy a sus propiedades de avanzado, o puedo buscar aquí también que tenemos, por ejemplo, el radio del botón en la parte de abajo a la izquierda. Y esta se la dejamos en 0, entonces debería quedar recta. Ahora el mismo radio del botón en la parte de abajo a la derecha se la curveamos. Entonces así pudimos ir trabajando y darle un aspecto un poco quizás más único a nuestro botón. Y este botón nos aparece, claro, solo cuando estamos en la última parte de nuestra reseña. Allí en esta parte de crear una nueva reseña, básicamente copiamos la pantalla que hicimos para visualizar las reseñas y la pusimos en formato editable o como nuevo, para agregar una nueva diseña en este caso. Entonces, eh, podemos ver que con pasos simples podemos crear una aplicación a partir de elementos predeterminados, una aplicación visualmente un poco más amena, ya no es blanca con ese azul monótono. Le podemos asignar también otros elementos visuales como son este ranking de estrellas que me da la valoración, que ya no es un simple número que diga 2 o 4. También podemos modificar la forma en que se muestra nuestra información. Aquí dentro de la misma pantalla ocupamos básicamente, en vez de crear 3 pantallas para ponerle las 3 partes del formulario, utilizamos la misma pantalla y fuimos ocultando y mostrando los elementos que queremos ver en función a lo que queramos ir modificando, para que también no esté haciendo scroll infinito hacia abajo, y si es que es un formulario quizás muy largo, podemos ir creándole secciones y utilizar dentro de la misma pantalla. Y aquí, para asegurarnos, por ejemplo, que no deje la reseña hasta la mitad, le podemos poner el botón de guardar, que también se aplique, que se vea junto con la última parte para rellenar de la reseña.
Si es que en caso les quedaran algunas dudas sobre las propiedades y todo, van a tener la presentación en YouTube para que la puedan revisar a posteriori y trabajar con todas las funcionalidades que les presenté aquí. Y ahora los invito simplemente a meterse a Power Apps y empezar a ustedes a diseñar sus propias aplicaciones, dándole sus diseños únicos, ahí jugando con todas las herramientas que tienen. Y es probar, es simplemente ir probando, ir viendo qué les va gustando, creando sus propias plantillas, sus propios estilos de diseños para las aplicaciones que vayan creando con Power Apps. Y eso sería por esta presentación. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Y no se olviden de contestar la encuesta y nos vemos en una próxima ocasión cuando hagamos un nuevo evento. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. No olvides compartir y darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros futuros videos explicativos.